Exacto. Ahí Ahí estamos grabando. Bueno. Estamos en el aire. Bueno. ¿Querés decir algo o empezamos? Bueno, sí, vamos a hacer la presentación oficial un poco. Agradezco entonces al doctor Martín Buceta por esta sana costumbre de cada año organizamos algo que realmente, bueno, jerarquiza la actividad de aquí de la Universidad Católica, del Instituto de Filosofía. Siempre lo hacemos con gusto. Y bueno, este año Martín nos propuso trabajar, bueno, un poco también acorde a la situación pandémica mundial. Albert Camus, trabajar un poco el tema de la peste, hacer estos cruces siempre tan fecundos entre literatura y filosofía, que por otra parte es la especialidad de Martín. Así que están todos entonces bienvenidos, los que están ahora y los que vendrán de a poco, o los que vean el video, son todos bienvenidos. Y bueno, Martín, tenés la palabra, te escuchamos. Gracias. Bárbaro. Gracias, Fede. Bueno, voy a plantear un poco cómo va a ser la estructura de los 4 encuentros, así también hay previsibilidad y cada uno sabe hacia dónde vamos, ¿sí? El título del seminario, digamos, un poco da la pauta de cuál va a ser la clave, lo estoy buscando acá para leerlo exactamente sin pifiar, digamos, pero de cuál va a ser la clave de lectura de los textos, sobre todo porque si no, digo, es muy amplio hablar de Albert Camus, así, digamos, como vamos a hablar de Albert Camus. Estoy mirando para abajo a ver si encuentro el flyer. Acá está. Se llama De una existencia apestada a una comunidad solidaria. Y la idea tiene que ver un poco con eso. Después, ay, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Perdón, yo arranqué y apareció ahí. Antes nos saludamos y no estabas, Ezequiel. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos, Ezequiel? Sí, sí, yo estoy en la clase de metafísica de los viernes. Mirá qué bueno que nos conocemos ahora. No, que en la clase de metafísica tengo, ¿cuántos somos? 48. Sí, sí, somos bastantes. Bueno, qué bueno que nos veamos en este otro ámbito. ¿Y no cursás hoy lunes? No, por eso mismo. Como no curso hoy lunes, digo, bueno, aprovecho y Bárbaro, buenísimo. Un poquito más. Bueno, un poco lo que contaba Ezequiel era cómo va a ser la estructura. Y está bueno, en verdad, después vamos a ver si se suma alguien más o no, pero yo, bueno, vos ahora ya sé que estás estudiando filosofía, el curso es metafísica, a Joaquín está terminando la carrera, digamos, así que también eso me ayuda un poco a saber en qué registro yo puedo ir hablando, ¿no? Porque a veces, como el curso era abierto y se podía anotar cualquier persona, uno puede manejar más o menos los registros, no es lo mismo alguien que tiene una formación o que está estudiando que alguien que, digamos, no tiene idea. Así que después, bueno, igual no hay problema, yo en cada intervención me puedo detener. Me parece que está bárbaro, independientemente de si la vez que viene se aparece alguno de esos 3 o 4 más que se anotaron, que si ustedes tienen alguna duda, me detengan y pregunten, si no al final yo voy a dejar un espacio de preguntas, pero la virtud de que seamos pocos es que podemos sacarle mucho jugo a todos los textos. Y yo estoy reservado con este autor, lo leí bastante, no todo, porque hay muchas cosas, lo leí bastante, y obviamente que la clave de lectura mía va a ser una clave filosófica, y en particular va a estar encarada hacia un tema, que es pensar 2 ciclos propios de la filosofía de cambio, que después los vamos a describir, pero esto es una suerte de introducción general. Uno es el ciclo, o sea, en la obra de Camus hay 2 ciclos y algo, porque el último está iniciado y Camus se muere, digamos. El ciclo que se conoce como lo absurdo, que está constituido por un ensayo que es El mito de Sísifo, por una novela que es El extranjero, y por unas obras de teatro que son Calígula y El malentendido. Esas 4 obras se podrían englobar dentro de ese primer ciclo de lo absurdo. Y un segundo ciclo que se conoce como el ciclo de la rebeldía, que está, si se quiere, aunado también con una novela que es La peste, con un ensayo filosófico que es El hombre rebelde, y con 2 obras de teatro que son El estado del sitio y Los justos, ¿sí? Después hay otras obras que se podrían asemejar, pero a mí son estas que fui nombrando en los 2 ciclos, son las que más me interesan. Y al final un incipiente tercer ciclo, incipiente digo porque está irrealizado, que está constituido tal vez por el primer hombre,
que es una novela que Albert Camus está escribiendo, y cuando muere en un accidente trágico de tránsito, que ahora después vamos a ver, porque yo lo primero que preparé es un resumen biográfico de su vida, porque es inescindible su vida de su obra, que se encuentra en el baúl del auto en el que él está yendo con Michel Gallimard, que es su editor, y recién se publica en 1994. Camus se muere el 4 de enero del 60, recién 34 años después se publica ese manuscrito, que es muy interesante, pero que mi recomendación es que si no lo leyeron, esperen a tratar de leer la mayoría de sus obras para leer esa novela, que es una suerte de autobiografía, en la que Camus va, de alguna manera, reconstruyendo algunos pasajes de su vida, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? O sea, la propuesta del ciclo es, de alguna manera, poder aunar justamente este pasaje de lo que sería el ciclo del absurdo, el ciclo de la rebeldía, que además propone algo bastante desafiante para la época de Camus, que es sostener que existe una naturaleza humana, contracorriente de los existencialistas de la época, ¿no? De Sartre, todos tipos que sostenían que no había una naturaleza humana, ¿sí? Justamente que la existencia precede a la esencia, dice Sartre, y eso es lo que sostiene también en El ser y la nada. Bueno, Camus va a defender teóricamente, precisamente en El hombre rebelde, que hay una naturaleza humana que tiene que ver con una solidaridad. Todo esto lo vamos a ver en uno de los últimos encuentros en relación al hombre rebelde, ¿sí? Pero más o menos lo que el ciclo va a querer plantear es ir hacia esa tesis, ¿sí? De que desde el momento en que nosotros reconocemos, dice Camus en El hombre rebelde, ¿no? Desde el momento en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta, y es reconocerla al vivir de alguna manera, lo primero que no se puede negar es la vida de los demás, ¿sí? Camus descubre en el mito de Sísifo que la vida hay que sostenerla, porque hay que sostener una tensión, también lo vamos a ver cuando, eso va a ser ya, si llegamos hoy al final de este primer encuentro, sino al principio del segundo, y después ese valor de la vida que se descubre en el mito de Sísifo no se puede negar a los otros si es valioso para mí, ¿sí? Eso lo va a sostener el hombre rebelde. Entonces, un poco en la introducción del hombre rebelde, lo que Camus va a señalar es que en ese ensayo lo que él se propone es proseguir, ¿sí? Ante el asesinato y la rebelión, una reflexión que había comenzado alrededor del suicidio y de lo absurdo. O sea, proseguir una reflexión que ya está en el mito de Sísifo. Y es muy curioso ver, hay un librito que se llama Carnet, que son los carnets, que son los diarios que va llevando Albert Camus, son muy interesantes, también es recomendable leerlo cuando uno ya atravesó alguna de sus obras, pero él va anotando, y cuando él termina de escribir el mito de Sísifo, y se publica en el 42, ya a partir del 44, 43, 44, él dice que está trabajando en un ensayo que es la continuación de eso. O sea que hay una continuidad entre los dos ciclos. No es que Camus empezó a pensar de otra manera. Y de hecho, el prólogo del hombre rebelde está diciendo esto, ¿no? Voy a proseguir ante el asesinato y la rebelión una reflexión que yo ya comencé en el mito de Sísifo alrededor del suicidio, ¿sí? Y de la noción de absurdo. Bien. Entonces lo que se quiere mostrar de una manera es una continuidad entre este ciclo de lo absurdo y de la rebeldía. Y la tesis de fondo, que Albert Camus va a querer sostener, digamos, de alguna manera podría formularse así, ¿no? Yo la escribí acá, es así como la reflexión en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta nos demostró que la vida era el único valor necesario para que pueda sostenerse esa tensión que inauguraba la vida, se sigue esa misma línea de pensamiento. Si la seguimos, tenemos que asumir que la vida de los demás es algo que no puedo negar. Si no puedo negar mi propia vida, tampoco puedo negar la vida de los demás, ¿sí? Entonces, lo que justamente aparece acá es lo que le da sentido al título de estos 4 encuentros, ¿sí? La reflexión individual, que fundaba un valor individual, en el mito de Sísifo, desemboca en una consideración comunitaria, que exige el sostenimiento de ese mismo valor, no ya solamente para uno, sino para el conjunto de la comunidad. Entonces, como decía el título, que lo volví a perder, de una existencia absurda hacia una comunidad solidaria, o algo así era, pero sobre esas dos cosas ronda, tiene que ver un poco con este pasaje que se da en la obra de Camus. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para realizar ese pasaje? Bueno, mi propuesta es tratar de dar una visión integral, y está bueno que haya 4 encuentros, son 8 horas, ¿sí? Después, si alguno quiere acreditarlo, el seminario se puede acreditar con un trabajito al final, lo podemos hablar, digamos, si le sirve para acreditarlo, yo creo que sí. Después vemos la manera, con un trabajo, alguna suerte de ensayo sobre uno de los temas. Pero mi idea es tratar de
hacer un paneo bastante, a ver, exhaustivo, pero profundo sobre estas obras que nombré. Entonces, ¿cómo sería un poco el programa de estos 4 encuentros? Hoy lo que yo quiero hacer es, primero, hacer un pantallazo detenido, tampoco tornarlo aburrido, de la vida de Albert Camus, a partir de una biografía, que yo la voy a anotar acá, yo les voy anotando los libros acá, por si ustedes tienen interés, pero es una biografía que se llama Camus, así como su nombre, y la escribe un autor que se llama Virgil Tanase. Esta es la última biografía que está escrita, que creo que es del 2010, 2012, no me acuerdo, y se tradujo al español, así que está disponible en español, ¿sí? Y existe otra, de la cual yo leí pasajes y no pude acceder, que es la biografía, si se quiere, canónica, la más larga, que es la que escribe un señor que se llama Olivier Todd. Esa biografía la tradujo Tusquets en el 96, y no la puedo encontrar en español por ningún lado. Está disponible en inglés, si leen inglés, ¿sí? Y obviamente es como la más conocida, digamos, ¿sí? Es la más exhaustiva, ¿sí? Bien, entonces, es sobre la biografía de Tanase, yo voy a hacer esa reconstrucción biográfica, y sobre también este otro libro de Camus, que es El primer hombre. O sea, en verdad voy a empezar, si se quiere, por el final. ¿Por qué? Porque El primer hombre, esta autobiografía de Albert Camus, justamente lo que nos permite es un acercamiento de primera mano a esos sucesos que relatan los biógrafos de la propia vida del autor. ¿Sí? Está muy bueno, porque en verdad está novelada, está ficcionada esa autobiografía, porque el autor no es... o sea, el narrador es un narrador omnisciente y presenta la historia de un pibe que se llama Jacques, pero que todos sabemos que es Albert Camus, porque Jacques tiene una mamá que se llama Catherine, como Camus, nació en el mismo lugar, o sea, y él no reniega de que eso es una autobiografía, ¿no? Aparece la historia de la búsqueda de su padre, aparece su maestro, que es determinante, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer encuentro, lo que voy a proponer es esta revisión biográfica del autor a partir de esas obras, y después, si llegamos en el final de ese primer encuentro, ya voy a empezar a hablar del mito de Sísifo, ¿sí? O sea, ya voy a empezar a describir ese ciclo de lo absurdo. En el segundo encuentro vamos a hablar a terminar el mito de Sísifo y hablar del extranjero, y hacer digamos, algunos pasajes, no por toda la obra, por estas 2 obras de teatro que nombré, El malentendido y Calígula, ¿sí? Las obras de teatro no las voy a tratar tan exhaustivamente, están bárbaras, pero bueno, o sea, lo que sí voy a tratar exhaustivamente son novela y ensayo, en los 2 ciclos, ¿no? O sea, el mito de Sísifo y el extranjero, y después La peste y el hombre rebelde, que además son sus obras más contundentes, si se quiere, ¿no? Y en el tercer encuentro vamos a hablar de La peste, ¿sí? Que además tiene múltiples, digamos, alusiones a nuestra situación actual, y nos puede permitir pensar en nuestra situación actual. Digamos que aunque el tema esté un poco trillado tal vez, la verdad es que es interesante la reflexión que hace Camus sobre eso, y permite por ahí extrapolarlo a la actualidad. Y después, si logramos introducir el hombre rebelde, ya en el último encuentro vamos a hablar del hombre rebelde y el estado de sitio, que es una obra de teatro que está bárbara y que Camila escribe un año, o sea, La peste es del 47, el estado de sitio es del 48, y el hombre rebelde es del 51. ¿Sí? Otra cosa muy interesante a advertir, que esto ya es de mi propio interés personal, pero no está de más nombrarlo, es que es muy atractivo ver cómo en verdad Camus tiene una formulación literaria primero de los temas, porque tanto El extranjero como La peste y el estado de sitio preceden a los ensayos filosóficos. O sea, Camus en su diario anota que terminó de escribir El extranjero y que ya tiene la primera parte del absurdo, que todavía no se llama El mito de Sísifo. Y bueno, después temporalmente se publica El extranjero en mayo, y en septiembre El mito de Sísifo del mismo año. Y con La peste pasa lo mismo. La peste es del 47, el estado de sitio del 48, Los justos, perdón que me la salté, también voy a tratar de nombrarla un poco, porque hay una temática ahí que tiene que ver con el asesinato legítimo, es del 49, y en el 51 aparece El hombre rebelde. O sea que hay una formulación
si se quiere, literaria, primero una reflexión literaria de esos temas que después filosóficamente va a abordar. Y que el mismo Camus lo deja asentado en sus carnets, en sus diarios, digamos, en los que, por ejemplo, dice que hay que pensar a través de la imagen, ¿sí? O una frase que ahora no me acuerdo, pero dice algo así como, la imagen, una imagen son 10 filosofías, algo así, no me acuerdo cómo es, después se la doy textual, pero hay una riqueza de la imagen literaria que permite elaborar un tema de un modo distinto, pero tal vez más profundo que lo que nos permite la conceptualización filosófica. Sin embargo, en las dos aparece esta figura, digamos, del díptico, ¿no? ¿Sí? Como que las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Ver el mismo tema, tanto en la literatura como en el ensayo filosófico, o si se quiere, la cuestión espectral, ¿no? El espejo, ¿no? Como en espejo se van diciendo estos temas. ¿Sí? Bueno, eso más o menos es el programa de los 4 encuentros. Yo, para que ustedes tengan previsibilidad, sepan más o menos qué vamos a hablar cada vez, y también, por si alguno tiene interés, o sea, yo no voy a dar, por supuesto, las lecturas de las obras, ¿sí? Yo voy a reconstruir los argumentos, pero bueno, tal vez alguno tenga interés por leer alguna de esas obras y antes de la clase, así, digamos, ya tiene otras herramientas, y cuando uno leyó el material, las dudas o las interrogantes que aparecen, tal vez tengan, justamente, son más ricos porque uno ya atravesó el tema. Y si no, no hay problema. Digamos. En todo caso, que el seminario sirva de empuje para acercarse a esas obras. ¿Sí? Bueno, ese sería más o menos el plan. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que haya surgido? Obviamente hay otra, sí, el que se quiere que sea o no, bien, No, bárbaro. no, vamos bien, vamos bien. Bien, hay otra, justamente hay un montón de otra bibliografía de Camus que yo no voy a tomar, muchas la conozco y la leí, y otra no. Por ejemplo, el primer ensayo que escribe Camus, el revés y el derecho, que es un conjunto de ensayos, eso está al principio, después Bodas, Verano, o por ejemplo hay un libro de cuentos de Albert Camus que no es tan conocido, que se llama El exilio y el reino, que está escrito casi hacia el final de su vida. Sí, ¿qué quiere decir? No, quería preguntar, no sé si quedó, o si vos podés fijar un estatus, digamos, a Camus, ¿cómo podríamos pensarlo como un filósofo o cómo lo situarías vos? Bueno, eso es una excelente pregunta para la cual yo no tengo una respuesta total. Yo puedo decir lo que pienso, ¿sí? Perdón, porque, digamos, él está como, digamos, ya es como, me parece como una cuestión aceptada, que él es un existencialista, por así decirlo. La pregunta sería, ¿qué es un existencialista? ¿Un existencialista es un pensador, un filósofo o meramente un literato? Bien, yo creo primero que él renegaría de ese mote, ¿no? Él no diría que es un existencialista, aunque es verdad que la tradición lo recuerda así. Eso se lo nombra dentro de ese grupo de existencialistas. Pero él diría que ha realizado una filosofía del absurdo, ¿no? Es un absurdista, o, digamos, no se alinearía bajo ese concepto, sobre todo porque después, yo no lo dije todavía, pero más adelante lo vamos a nombrar, él tiene una disputa muy fuerte con Sartre, ¿sí? Unas cartas que van y vienen en relación a su ensayo del hombre rebelde, y en el fondo, o sea, es una cuestión política por la posición que toma Albert Camus, que yo ahora la voy a recoger en la biografía, es muy interesante, es una posición política en relación a el posicionamiento de los intelectuales franceses en relación al Partido Comunista ruso, ¿sí? Pero también hay una discusión filosófica, por esto que yo nombraba, ¿no? Que Camus va a reivindicar una naturaleza humana y un sentido, digamos, si se quiere, del orden de lo metafísico, y los existencialistas ateos, pues son la camarilla esa con la que él se encuentra, Simone de Beauvoir, Sartre, lo van a negar eso, ¿sí? Es otra de los puntos de discusión. Entonces, ¿cómo lo catalogaría yo? Lo primero que voy a decir es que él escribió muchas más obras de literatura que de filosofía, ¿no? O sea, tiene 4 obras de teatro, tiene un teatro de 4 o 5 obras, 4 obras, tiene novelas, ¿sí? Bueno, gracias. No, justo entré en la casa, me cagué todo porque estaba solo, pero ya si quieren. Tiene novelas, tiene un libro de cuentos, ¿sí?
y tiene libros de ensayos como El mito de Sísifo, El hombre rebelde, pero no tiene, por ejemplo, un tratado sistemático de filosofía, como sí tiene Sartre, ¿no? Que tiene más de uno. Entonces, a priori uno diría que es literato. Ahora, el problema es que esos textos, digamos, desprenden un montón de problemas filosóficos. Y hay una reflexión filosófica en Camus, y se formó en una facultad de filosofía Albert Camus, ¿sí? Y tiene una escritura periodística, porque también fue periodista, que está cruzada de reflexiones en torno a la justicia, la libertad, la verdad, el sentido de la vida. Entonces, viste que íbamos a hablar del libro, para mí se aúna bajo esta figura de los filósofos escritores y escritores filósofos. Justamente es muy difícil catalogarlo, ¿sí? De todos modos, los filósofos de su época, sobre todo Sartre o Francis Johnson, le van a decir que él no sabe leer filosofía, que lee mal a Marx, que lee mal a Hegel, o sea, le tiran con de todo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, por ahí es una buena pregunta hacia el final del seminario, ver cómo cada uno de nosotros lo clasificaría, ¿sí? Bueno, arranquemos, ¿sí? Yo acá tengo mi apunte sobre estos dos textos que nombré, ¿sí? Sobre la biografía de Virgil Tanás y sobre El primer hombre, y los voy a ir recorriendo. Espero que no se torne aburrido, voy a tratar de ser lo más dinámico posible, pero, como les decía, es imposible no comprender, o sea, no se puede comprender la obra de Camus sin comprender su vida, porque es una vida muy, muy particular, ¿sí? Lo primero que hay que decir, y me parece que es determinante en su vida, es que Camus nació en una familia muy pobre, muy, muy pobre. O sea, fue un filósofo, o sea, su mamá era analfabeta, ¿sí? Y murió analfabeta, o sea, en ningún momento aprendió a leer ni a escribir. Y él dice, justamente hace una alusión muy fuerte al hecho de que los pobres no tienen pasado, los pobres no existen en la historia humana, porque no tienen propiedades, no tienen antepasados, no tienen una tradición familiar, y Camus es justamente alguien que cuando va a la búsqueda de sus orígenes, obtiene muy poca información en relación a la vida de su padre, por ejemplo, ¿sí? O sea, los nombres de los antepasados, va a decir Camus, de mis antepasados no están ligados a títulos de propiedad, que es lo que le pasa a muchos ricos. Después van a ver que hay una suerte de jueguito, de chicana que le hace a Proust, y dice, bueno, los que pueden recuperar el tiempo perdido son los ricos, digamos, ¿no? Y los pobres, minga, ¿no? No podemos recuperarlo. Pero bueno, su madre Catherine se casa con Lucien Camus, ¿sí? Tienen un hijo que se llama Lucien, y después, unos años después, este, este papá, que tiene una vida también particular, ¿no? O sea, el papá de Albert Camus es criado en un orfanato porque sus padres mueren y la hermana mayor no lo puede criar, no tiene medios para criarlo, entonces lo manda, elige a qué hermano va a mandar a un orfanato, y el papá de Camus va a vivir en un orfanato porque no tiene medios de vida su hermana para sostenerlo, ¿sí? Porque no lo puede atender. Su papá hace una guerra en Marruecos, ¿sí? Para contener las tribus árabes. Voy a hacer una cuestión, digamos, contextual, que es, hay toda una colonización francesa en el norte africano, de hecho Camus va a nacer en Argelia, pero bajo la colonia francesa, y ahora vamos a ver que es un nacimiento bastante particular, pero el padre hace la guerra, y yo no lo nombro, porque si entre 1906 y 1908, ¿sí? ¿Y por qué nombro esto? Porque el padre conoce los horrores de la guerra y cuenta a su abuela que él vio una ejecución de un sujeto, y vuelve de esa ejecución a la que él había querido asistir, el padre de Camus, vuelve muy acongojado, vomita toda la noche, y ese es un pasaje que los que hayan leído La Peste aparece. Aparece un personaje que nombra que una vez vio una ejecución y le dio náuseas, quería ir a ver, y hay toda una cuestión con el asesinato legitimado, ¿no? Que es una discusión que va a dar camino en La Peste y que va a dar camino el hombre rebelde. Por eso estoy nombrando, ¿no? Traté de no poner datos aleatorios. Hay un montón de... Yo reduje toda la biografía de 350 carillas a 8 carillas, ¿no? Entonces, las 8 carillas me parece que van con lo que vamos a ver. Pero bueno, este padre es contratado para trabajar en una viña como capataz en África, y se va a un lugar que se llama Saint-Paul con su mujer embarazada y con su hijo, ¿sí? Así arranca, de hecho, El primer hombre. Yo lo voy a nombrar eso, pero El primer hombre arranca narrando este viaje de la madre de Camus con su marido en carreta, con dolores de parto, llegando a este descampado cerca de una ciudad que se llama Mondovi, ¿sí? Pero que no es Mondovi donde Camus va a ser anotado, ¿sí? Y en 1903, el 7 de noviembre, Camus nace en esa suerte de finca
en la que su papá es capataz. Su papá que aprende a leer a los 20 años, enseñado por su jefe, para poder dirigir esa finca de árabes, ¿no? Bueno, Camus entonces es anotado en Mondovì, por eso su lugar de nacimiento es Mondovì, y es anotado con origen francés, ¿sí? Su papá es francés, y ustedes saben que en Europa la nacionalidad está dada por los padres y no por el lugar de nacimiento. Sin embargo, es bastante interesante porque podemos hablar, Camus se va a reivindicar a sí mismo como franco-argelino, ¿sí? O sea, y incluso en un momento cuando le pregunten cuál es su patria, va a decir mi patria es la lengua francesa, ni siquiera, porque va a entrar en un conflicto en el que Francia y Argelia están. Argelia pelea por su independencia, Francia no quiere largar esos territorios, empiezan a matar, a meter bombas, a los militares franceses corren a los argelinos, y Camus queda en el medio de una situación de vida muy particular. Yo después lo voy a nombrar también, pero es curioso cómo está relatado en El primer hombre, porque a la madre de Camus la asisten en el parto una mujer árabe y una mujer francesa. Es como que Camus naciera de esas dos fuentes, digamos, ¿no? Bien. Al año siguiente del nacimiento de Camus, 7 de noviembre de 1913, en 1914, arranca la Primera Guerra Mundial. Y el padre de Camus es movilizado. En agosto lo hieren con una metralla de obús, ¿sí? Esas que largan esquirlas, en la cabeza, y permanece en una enfermería en Francia hasta el 11 de octubre, donde va a morir. Es muy fuerte lo que le pasa. O sea, Camus no cumplió un año, su padre ya está muerto, y su mamá recibe la metralla, o sea, la esquirla que mató a su papá, a su esposo en este caso, y la guarda en una caja de galletas, que después Camus va a poder consultar. Es muy curiosa, la mamá de Camus es un personaje determinante en su vida, silencioso, analfabeto, que padece, representa a lo que Camus va a llamar los mudos, son los pobres, los que no tienen voz en la historia, ¿sí? Y cuando muere el padre de Camus, Catherine, digamos, Catherine Sintés, que es la madre de Camus, queda a la deriva, ¿no? Imagínense, en 1914, una mujer con 2 hijos sin marido, y lo que hace es irse a vivir con su mamá, o sea, con la abuela de Camus, a un barrio de Argelia que se llama Belcourt, que es donde va a pasar su infancia Albert Camus. La madre de Camus trabaja como servicio doméstico, viven en un primer piso con, tipo, no digo conventillo, pero está la abuela, Etienne, el tío de Albert Camus, su mamá y su hermano, ¿sí? En un primer piso, todos juntos. Es una vivienda, yo voy a decir algo que jamás diría, pero para que se entienda, es una suerte de pobreza digna, porque si existe una pobreza digna, ¿no? Porque son pobres en el sentido en que tienen lo justo y necesario para vivir, pero por ejemplo Camus tiene que ir al baño afuera de su casa, en un pasillo, y él cuenta que huele el olor, digamos, a mierda que hay en ese pasillo, ¿sí? Y es de una pobreza extrema. Después vamos a ver cuando la abuela no quiere que estudie porque quiere que labure. Bien, entonces se muda ahí con su abuela, la abuela es la que rige la casa, lo golpea cuando lo tiene que golpear, y Camus ahí comienza a ir a la escuela. Y ahí pasa algo muy particular, porque ahí Camus conoce a una persona que yo la voy a anotar acá, porque es una persona muy importante en su vida, que se llama Louis Germain, que es su maestro de escuela. ¿Por qué es tan importante? Bueno, después yo les voy a leer una cartita que es muy linda, pero Camus le va a dedicar el premio, cuando él recibe el premio Nobel de literatura, dice, primero pensé en mi madre y después en usted, ¿sí? Este maestro de escuela, que además siente un amor especial por Camus, porque es un huérfano de guerra, y él había hecho la guerra, va a ver en Camus una mente ávida de conocimiento, y va a ser el que convenza a su abuela de que Camus aplique a una suerte de beca para ir al liceo. O sea, si no fuera por él, digamos, no hubiéramos tenido a Albert Camus. Si la abuela le hubiera mandado a laburar, digamos, ¿no? No la critico, ¿no? Porque en su idiosincrasia había que comer. Bien, entonces, este maestro de escuela, ¿sí? Ahora mismo voy a anotar acá, a Fede ya se la recomendé, a Joaquín seguro que también, pero hay una película en Amazon que se llama, así, directamente, Albert Camus. Yo la recomiendo mucho. No sé si la película te mantiene todo el tiempo entretenido, pero lo que tiene de interesante es que casi todos los diálogos que aparecen en la película son diálogos tomados de...
son diálogos tomados de los carnets, de cosas que dijo Camus, o sea que no hay mucha fruta ahí, digamos, ¿no? O sea, lo que está ahí es una suerte de recorrido por su vida que está tomado en los últimos años de vida, que tiene flashbacks a su infancia, y que la verdad es que es muy fiel a las biografías y a lo que Camus dijo y lo que anotó en sus diarios. De hecho, hay un diálogo que él tiene con su mamá, que está anotado en sus carnets, que está anotado en El primer hombre, se reproduce textual, ¿sí? Entonces es un buen acercamiento también fílmico a su vida. Fede la vio, le gustó, no sé si vos la viste, Joaquín. ¿Sí, la viste? ¿Te gustó también? Sí, o sea, es lenta. Yo lo que me acuerdo cuando la vi que te dije que me parecía que había cosas, había un montón de cosas que deja fuera o cosas más divertidas para poner o para mostrar durante más tiempo, tipo la polémica con Sartre y demás, pero es bastante fiel. Eso lo Sí, tiene es bueno. bastante fiel. Es verdad que hay cosas que faltan, pero está interesante para un primer acercamiento. Después, si a uno le interesa, puede ir a la biografía. Bueno, ¿qué pasa cuando este maestro hace que Camilo logre ir al liceo? La convence a la abuela, que le dice, la abuela lo manda y le dice, decile que somos muy pobres, que vos no podés ir al liceo, que yo necesito que vos vayas a laburar para que traigas esa pequeña plata que puedas. Él va, la convence, ahí en la película se ve muy bien, esto pasa textual, y la abuela dice, pero usted dijo que le iba a dar clases particulares, y yo no tengo plata para pagar las clases particulares. Y el maestro Luis Germán le dice, no, eso ya está pago. O sea, el tipo se juega el todo por el todo, ¿no? Por eso uno después entiende ese agradecimiento que le da a Camilo, esa carta que le escribe, cómo lo reivindica siempre, y cómo aparece, si leen El primer hombre, ahí aparece bajo el nombre de Bernard, ¿sí? La semblanza que hace de ese personaje es increíble, ¿no? O sea, es como una suerte de representación de lo honorable, de ese maestro increíble, con los valores elevados, hasta dice que tampoco se mete en cuestiones, digamos, religiosas, que siempre se mantiene al margen y que nada, la verdad es que es una semblanza interesante ese personaje y que evidentemente al que Camilo está muy agradecido. Bueno, cuando va al instituto, a Camilo le pasa lo que a mucha gente le pasa. Él es pobre y la mayoría de los niños que van él es pobre, va con un amigo Pierre, también bastante pobre, que están becados, y sobre todo hay una cosa que es una suerte de discriminación, digamos, involuntaria, que es que los huérfanos de guerra tenían derecho a una mensualidad que Camus recibe por ser huérfano de guerra, y eso se lo enrostran en el liceo, pero además es pobre porque no tiene una familia detrás, y ahí conoce de hecho a un Didier, que tiene toda una tradición, una religión, dice, los ricos tienen orígenes, los pobres estamos en la nada, de hecho ahí viene el nombre, ¿vale? Somos primeros hombres en la tierra, sin tradición, sin costumbres, sin antepasados. Bien, ¿y qué pasa ahí? Hay un par de experiencias traumáticas que uno las lee y te dan pena, ¿no? Camilo tiene que llenar una hoja, por ejemplo, de un formulario sobre el oficio de su madre, no sabe qué poner, y Pierre le dice, mirá, tenés que poner criada. Y él va a escribir criada y siente vergüenza, y después siente vergüenza de sentir vergüenza. Así lo relata en ese primer hombre, ¿no? Como que él se avergüenza de sí mismo por haber sentido vergüenza del oficio de su madre. También a veces tiene que llevar a firmar cosas a la madre, y la madre no sabe escribir, ¿sí? Entonces, toda una situación muy particular, y lo que le empieza a pasar a Camus, que él lo dice en su carnet también, los biógrafos lo dicen, es que vive dos mundos separados. El mundo del liceo, con los libros, con los maestros, y el mundo de su casa, donde él dice, vivía el sueño de la pobreza, ¿no? Esa pobreza total. Bien, en los veranos, ¿qué hace la abuela? Es como esa matrona, imagínate. Lo manda a laburar. Pero lo malo no es que lo manda a laburar, lo manda a laburar y lo hace mentir, porque en los trabajos lo toman y él tiene que decir que no va a trabajar solo por el verano. Él tiene que decir, no, que va a trabajar, pero después tiene que renunciar porque tiene que volver al liceo. Entonces es toda una experiencia traumática de él que tiene que mentir, y la abuela que lo obliga a mentir, y dice, bueno, pero ¿por qué tengo que mentir? Porque somos muy pobres, dice la abuela, y necesitamos esa plata de esos 3 meses que vos laburar para el sostenimiento de la casa. Después hay una frase, ya que la nombré un par de veces a la abuela, hay una frase terrible que él pone en las hojas sueltas del primer hombre, que no llegaron o sea, que están ahí sueltas en ese maletín, que dice, la voy a buscar porque no tiene desperdicio. Está al principio, me parece, a ver acá.
ni la voy a spoilear porque si la spoileo va a perder el sentido. Esta abuela, además, que es una suerte, digamos, no sé, de sargento que lo tiene a raya, que dirige la casa, pero que no es tan. Le pega muchas veces, ¿sí? ¿Dónde está esto? Ahora quiero encontrar. Obvio que no lo encontraron, ¿no? Está acá en las hojas sueltas. No. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero dice algo, no lo quiero ni spoilear. No quiero spoilear porque si no va a perder el efecto tan lindo que tiene cuando él describe a su abuela. Chiririri. Total, ¿quién me apura? Pobreza, no. Obvio que ayer cuando hice el resumen de este libro, no la anoté. Porque dije, no, ¿qué voy a decir esto? Cristo no aterrizó en Argelia. Bueno, de paso ya le leo algunas que están acá. Esta no. Su madre es Cristo. La cuestión de Dios es una cuestión muy interesante. Acá está. Miren lo que anota de su abuela. Dice, la abuela tirana, pero servía la mesa de pie. ¿No? O sea, la abuela tirana, pero servía la mesa de pie. O sea, una déspota que lo caga a palo cuando llega tarde, cuando viene con los botines gastados por jugar al fútbol, porque no hay plata para comprar otro, los caga a palo también, pero trabajaba de destajo. Bien. Entonces, Camus empieza a atajar en Racing Club de Argel, digamos, es arquero, juega al fútbol, es un dato muy interesante, parece que era bastante bueno. Y en 1930 conoce a Jean Grenier, que es un profesor que lo va a acompañar toda la vida, va a aparecer también en esa autobiografía, va a ser el primero que lea sus textos, y va a ser alguien que confía en su criterio. Pero a los 17 años, por primera vez, Camus lo que hace es escupir sangre, y se le diagnostica una tuberculosis, ¿sí? Lo cual ya tenía un montón de proyectos y dice, puta madre, ¿no? Si le faltaba algo encima de pobre tuberculoso. Bien, él va a vivir toda la vida con esa tuberculosis, no lo va a matar, va a tener varias recaídas, pero no es un dato menor, no es un dato menor porque muchas veces le imposibilita estar en París, tiene que ir a ir a las famosas tumbonas en Le Panelier, un lugar montañoso y pasar varias semanas ahí, etcétera, etcétera. Bueno, Jean Grenier, este es un dato que no hubiera puesto nunca, pero como me interesa, le regala todo En busca del tiempo perdido, ¿sí? Los 7 tomos. Camus lo lee, admira mucho a Proust. Y a los 20 años, Camus conoce una mujer que se llama Simone Ye, que es una chica acomodada, esa sociedad argelina, y se casa. ¿Sí? Se casa con ella. Bueno, ese casamiento va a ser, sinceramente, algo terrible, porque ella es adicta, ¿sí? Tiene tendencias suicidas. Él vuelve a tener una recaída en relación a su pulmón, y después ese matrimonio se va a deshacer rápidamente, pero es una experiencia, Camus sufre un montón, esa adicción que ella tiene, no sabe cómo ayudarla, la mina miente para consumir, etcétera, etcétera. Y acá sí ya empieza a aparecer algo interesante, ¿no? Camus empieza a tener un interés muy creciente por la política argelina y por las ideas del Partido Comunista, ¿no? De Argelia, ¿no? Que está presente ahí, pero que es un partido comunista que tiene raíces en el Partido Comunista francés. Y Camus, y esto lo nombro acá porque es muy interesante rastrearlo, porque va a ser el motivo constante de disputa con Sartre y con los intelectuales franceses, ¿no? Camus está con el Partido Comunista, de hecho él se va a afiliar y después lo van a expulsar, pero tiene sus reservas, porque él lo que percibe de alguna manera es que la felicidad que promete el comunismo tiene una visión igualmente muy materialista. O sea, se parece a la prosperidad burguesa, pero ampliada, y no atiende a algo fundamental, que es la búsqueda de sentido y las angustias existenciales de los sujetos. O sea, hay una vía el Partido Comunista propone una vía de solución materialista, pero no atiende a inquietudes propias de los sujetos, como la cuestión del sentido de la vida. Igualmente, el Partido Comunista funda lo que se llama la Casa de la Cultura en Argelia, en la que Camus va a estar dirigiendo esa casa, funda algo que se llama el Teatro del Trabajo, que es una suerte
de compañía de teatro en la que se presentan muchas obras que se acercan a los trabajadores a muy bajo precio y gratis a los que están desocupados. Esto es una suerte de militancia, de activismo político mediante el teatro, y Camus, la pasión más grande que tiene es el teatro. Él actuó, dirigió, escribió teatro, y este teatro barato le permite como aunar estas dos cosas, la cuestión de la militancia política y la cuestión literaria e intelectual, ¿no? Y ahí, en ese año del 36, ¿sí? Camus ya tiene, si nació en el 13, ahí tiene 23, entrega una tesis que a Joaquín seguro le va a interesar, que se llama Metafísica Cristiana y Neoplatonismo, Plotino y San Agustín. Sobre eso escribe Camus su tesis final de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Ya ahí empieza a ser publicado muy, muy incipientemente por algunas revistas, pero claramente no vive de eso. Su mujer es internada por intoxicación, y ahí él descubre que ella le está siendo infiel con un médico que le pasa drogas. Y deshace ese matrimonio y queda como en la lona, porque él no gana mucha guita, y vivía medio de la renta de la esposa, que era una familia acomodada, y ahí pasan cosas interesantes. Camus tiene trabajos muy buenos. Por ejemplo, trabaja en una oficina de trigo, ¿no? En la oficina de trigo del Estado trabaja, y después va a trabajar en un observatorio meteorológico. O sea, cosas interesantísimas. Uno dice, no, bueno, estos tipos fueron siempre grosos, ¿viste? No, trabajó en la oficina de trigo, vive un montón de amoríos pasajeros. Ahora van a ver que tiene una beta mujeriega terrible, terrible, siempre tenía muchas mujeres, él lo vive eso con cierta culpa también en parte. Y pasa algo muy particular, que es lo que hace que él sea expulsado del Partido Comunista, al cual no va a estar más afiliado, pero que es que el Partido Comunista francés quiere, digamos, hacer la revolución, quiere que se vote por ellos en Argelia, porque dice, bueno, hay que hacer la revolución total, porque si derrotamos el capitalismo, tampoco va a haber opresión, no van a estar oprimidos los argelinos, se van a acabar las colonias. Y los argelinos dicen, no, muchachos, o sea, nosotros queremos la independencia de Francia, después hagamos la revolución si quieren. Y el Partido Comunista francés, y Camus activamente lo hace, recluta argelinos para un partido que se llama la Estrella Norteafricana, que quiere la independencia argelina. El Partido Comunista se alía con la Estrella Norteafricana, pero cuando las autoridades disuelven ese partido, y que se convierte después en el Partido Popular Argelino, no importa, y encierran a los militantes, el Partido Comunista le suelta la mano y aprueba esos encierros. Y ahí Camus dice, no, muchachos, me cagaron, yo les estaba diciendo, vamos, vengan para acá, y ahora están encerrados y los dejamos ahí tirados. Y entonces se rebela contra el partido y los comunistas lo expulsan, ¿no? Ya queda anotado en los anales del comunismo como alguien de desconfiar. De hecho, después, durante la Segunda Guerra, lo van a denunciar, ¿sí? Va a aparecer en las listas negras del Partido Comunista. Bien, bueno, no tiene guita, no tiene laburo, consigue un cargo de profesor a 80 kilómetros de Orán, va el primer día, renuncia, ¿sí? Dice, no, yo no puedo vivir a 80 kilómetros. De hecho, él escribe en su diario que ese lugar le transmite, es una suerte de existencia triste y entumecida, y lo atemoriza la soledad y lo definitivo, ¿no? Y entonces ahí es donde encuentra este famoso puesto de asistente meteorológico en el Instituto de Física del Globo de Argel. Así que trabaja de eso, que le da guita, ¿no? Bien, y por primera vez en el 38 él consigue un laburo en un diario. Una de las facetas más conocidas de Camus es la de ser periodista. Trabajó en muchos diarios, fue jefe de redacción, y de hecho fue un activo participante, redactor y jefe de la redacción de un diario que se llamó Combat, que era un diario clandestino durante la Segunda Guerra, y formó parte de la Resistencia, la Resistance, que es un movimiento francés en contra de la ocupación de los alemanes, y que hacía circular un diario clandestino muy interesante. Bueno, Camus se jugó ahí las pelotas, digamos. Esto lo digo porque una cosa que dicen los biógrafos es Sartre se la daba de cocorito, pero no tuvo, por ejemplo, pasaporte falso como Camus, no estuvo en las listas negras. En cambio, Camus sí tuvo el culo en la mano, podríamos decir. Sí fue jefe de redacción de este periódico clandestino que se repartía por varios miles de ejemplares y que era una crítica a la ocupación nazi. Bueno, ahí consigue su primer laburo en el Alger Republicain, que es un diario argelino, independiente y cooperativo, ¿sí? Como el sueño de Camus, digamos, pero obviamente que es dirigido por un personaje muy importante que es Pascal Pia, y termina su primer novela,
que nosotros no es tan conocida, que se llama La muerte feliz, que es una antecesora casi total de El extranjero, en el 38. Después eso va a ser publicado más adelante póstumo. Y en el 39 publica Bodas, que es una suerte de manual de felicidad para una generación que no puede contar con un futuro, ¿no? Como habla, pero son obras no tan conocidas, digamos. Ahora, en tiempos de guerra, justamente lo que se prohíbe es la prensa comunista, y con eso el diario en el que Camus está laburando. Ese diario prohibido por izquierda se renombra como Le Soir Républicain, que es La Noche Republicana, y el 9 de enero del 40 el periódico se vuelve a suspender por decisión del gobierno, y le ofrecen un laburo a Camus en el gobierno para hacer periodismo oficial, y él responde algo muy interesante, que es: el oficio de puta no va conmigo ni siquiera bien pagado, ¿no? Y bueno, sigue sin laburo, y siempre bastante en ese sentido rebelde. Y ahí conoce a una mujer que es Francine Faure, que va a ser la mujer que lo va a acompañar hasta el final de su vida, que es la persona que lo va a acompañar a recibir el Premio Nobel de Literatura, y que le bancó todas, podemos decir, ¿no? Le bancó todas, y se bancó también las infidelidades de él. Y en ese año, en el año del 40, también otro dato interesante para después cuando lean El extranjero, o los que ya leyeron, Camus tiene con una pandilla de amigos un altercado en una playa con árabes. ¿Sí? Los que leyeron El extranjero saben que ahí aparece un asesinato de un árabe, y Meursault, que es el protagonista, va a ser enjuiciado por ese asesinato. Bueno, este altercado en la vida real de Camus no terminó en un asesinato, terminó en una pelea y fin, nada más, pero bueno, es un lugar donde abreva reales la novela. Bien. Cuando tiene 27 años, viaja por primera vez a París con un puesto laboral en un diario que se llama Paris Soir, que lo contrata Pascal Pia, y el 15 de mayo termina El extranjero de ese año, que después va a ser publicado en el 42. ¿Sí? Su mujer copia a mano El mito de Sísifo, en fin. Y ahí, en ese año del 41, Camus vuelve a tener una recaída, ¿sí? En Orán, de su tuberculosis, tiene que ser internado. Esto digo por la contingencia de tener que vivir con eso, ¿no? Con esa condición. Pero logra por primera vez que Gastón Gallimard, que es un editor muy conocido de mediados del siglo XX, lea El extranjero y quiera publicarlo. A eso ayudaron otros intelectuales, André Malraux y otros que decían que léelo. Y entonces era una primera tirada de 4.000 ejemplares en el 42, ¿sí? Y ahí Camus en el 42 le escribe una carta a Jean Grenier, que ya dijimos que había sido este profesor de liceo con el que él va a seguir ligado, en el que le dice que está trabajando en una especie de novela sobre la peste, y toma notas por un ensayo que desarrollará algunos aspectos del mito de Sísifo. O sea, en el 42, publicando El extranjero, el mito de Sísifo, Camus ya está pensando en ese segundo ciclo. Y me interesa marcar esta continuidad porque es el motivo de alguna manera de todo el seminario. Bien. Ya después en el 42 se publican 2.500 ejemplares del mito de Sísifo y otra tirada de 4.500 del extranjero. O sea, Camus se convierte en un autor conocido en París, en el año 42. Ya escribe El malentendido, que es una obra de teatro que está inspirada en un suceso real espectacular. No sé si alguien después la leíste, Joaco. Bueno, El malentendido, o sea, un suceso real en el año 1935, donde una madre y una hija matan por error a el hermano, o sea, al hijo de la madre. Se había ido durante muchos años y después vuelve a una hostería que regentean esta madre y esta hija, y lo matan por error, para robarle. Nunca había matado solo una persona, antes matan por error, y después la madre se entera que había matado a su hijo. ¿Sí? Terrible, es una tragedia terrible, y Camus la escribe ese año, y tiene mucho que ver con la cuestión del sentido de la vida, ¿no? Con Martín, ¿cómo vamos a hablar del sentido de la vida de una madre que mató al hijo? ¿No? Pero bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con el sentido de la vida. Bien, ahora en 5 minutos hacemos un break de 5 minutos para no morir cerebralmente, ¿no? Pero digo 2 cositas más. En el 42 ya está explotada la guerra, ¿no? El 39, ¿sí? Camus empieza a participar de lo que se llama la résistance, que es la resistencia, que es un movimiento de sujetos intelectuales, militantes, que se organizan frente a la ocupación nazi en París, ¿sí? Ya en noviembre del 42 los alemanes ya llegaron a Orán, o sea, a una ciudad argelina, ya están en Francia ocupada, en ese máximo esplendor, digamos, y Gallimard le ofrece un laburo fijo a Albert Camus en la editorial, para que forme parte de un jurado y sea lector de manuscritos.
Y entonces ahí por primera vez en el 43, Camus se instala en París y empieza a vivir en París y conoce a toda esta tribu de los Gallimard, que es una familia de editores con un buen pasar, y conoce también a Sartre y a Simone de Beauvoir, que son unos libertinos, en el buen sentido, no se llama en el sentido, pero fiesteros. Saben que Sartre y Simone de Beauvoir no tuvieron hijos, se comenta que organizaban orgías, y bueno, yo qué sé, esas cosas. También conoce todo ese ciclo, y piensen que la mujer quedó en Orán, el chabón está viviendo solo en París, ¿no? Solo. Publica un librito muy pequeño que se llama Cartas a un amigo alemán. Yo no recomiendo tanto su lectura, son 5 cartas que le escribe a una suerte de amigo ficticio alemán, y criticando un poco esa ocupación nazi, los medios nazis. Y tiene estas instancias en Le Panelier por su condición de tuberculoso, y Sartre le pide a Camus que monte A Puerta Cerrada, que es una obra de teatro muy interesante, pero después le dice que no, ¿sí? Esto es un dato interesante. Después dice, no, mira, prefiero a alguien, un escenógrafo más reconocido, más reputado, como que le dice que sí, le coquetea y después le dice que no. Y entonces ahí comienza esa publicación en el 43, si no me equivoco, de Combat, ¿sí? De esta Combat, se escribe Combate, que es este periódico clandestino de 4 páginas, que tiene una tirada de más o menos 25.000 ejemplares. Imagínense eso, ¿no? Repartir 25.000 ejemplares de un periódico clandestino en medio de ocupación nazi en París. Por eso digo, ¿no? Estaba comprometido con esa situación. Y este no es un dato menor, porque después cuando uno lee los textos camusianos, no es un intelectual que escribe desde su silla, digamos, ¿no? Es un tipo que ponía la cara y que se jugaba con los editoriales, por ejemplo, y que los escritores de Combat eran perseguidos, pasa que no se conocían sus identidades. Bien, y organizar, ¿no? La impresión, la distribución de un periódico clandestino. Bien, eso por un lado. De Combat, bueno, ahí es donde tiene sus papeles falsos. Los biógrafos, bueno, Tanás también lo dice todo, dice, bueno, Sartre nunca tuvo papeles falsos. ¿Por qué la comparación con Sartre? Bueno, porque Sartre también es un intelectual comprometido con la situación, pero pareciera ser de un compromiso desde una esfera distinta, ¿no? Cuando a Sartre le aparece alguna amenaza, no dice nada, se retracta, se va a su departamento, ¿sí? en el barrio Saint-Germain, y listo, ¿no? En cambio, Camus está hasta las pelotas, tiene un pasaporte falso, de hecho, en un momento lo lleva María Casares, que es una de las actrices amantes que tiene, y lo esconde un tiempo porque lo están persiguiendo. Bueno, no me gustaría esa situación, digamos, imagino nosotros, yo soy un cagón, ¿no? ¿Te imaginás estar con los nazis en tu ciudad, con papeles falsos, distribuyendo un periódico clandestino? Bueno, no creo que que haga más falta prueba de su compromiso político con los ideales, digamos, de la resistencia y de los oprimidos invadidos por los nazis. Y conoce a María Casares, que es una actriz española que, bueno, le vuela la cabeza, digamos, ¿no? Y ahí va 2 años que está alejado de su esposa, no están separados, pero ella vive en Argelia y él vive en París. Y en 1944, cuando las tropas alemanas ya se van de París, sale el primer número libre de Combat, y que se llama De la resistencia a la revolución, que en verdad va a ser un gran fiasco, ¿no? No el número se va a distribuir. El problema es que Combat se va a acabar porque hay toda una decepción, una frustración de Albert Camus con la prensa, ¿no? El papel de la prensa. Se cree que la prensa está llamada a tener un rol determinante en la sociedad francesa, y dice que los periódicos vuelven a estar absorbidos por una vorágine de querer comunicar, informar lo antes posible, a nadie le interesa hacer reflexiones serias sobre el problema, y lo peor de todo es que se toman posturas. La grieta, ¿no? O sea, hay algunos tiempos, o sea, es terrible lo que le pasaba a Camus en el 40, cosas que hoy podrían seguir leyéndose, ¿no? Porque después incluso van a ver cuando él se expida sobre la dicotomía capitalismo-comunismo, uno podría leer hoy, digamos, Milei y Nicolás del Caño, ¿no? Lo que donde se quiere meter Camus, ¿no? Pero lo que digo es, los periódicos se alinean algunos con las fuerzas comunistas, y otros con, digamos, con Estados Unidos, con la famosa Triple Alianza, ¿no? Es los de Estados Unidos y eso, de la Triple Alianza. ¿Y la Triple Entente son los otros? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, con el lado capitalista del muro, ¿sí?
Y Camus dice algo interesante, ¿no? Él no quiere quedar pegado a ninguno de estos bandos que se conocen, digamos, después de la Guerra Fría, ¿no? De estos dos bandos del 50 en adelante, porque él dice que no es partidario de la libre empresa que permite enriquecerse a los más astutos, ¿sí? Pero tampoco de los comunistas que quieren una distribución de la riqueza sin ningún tipo de relación a la eficacia económica. O sea, ni la libre empresa feroz, ni un comunismo que reparte sin ningún tipo de mérito, digamos, sin ningún tipo de eficacia económica. Y miren lo que él dice en esa editorial de cómo se trata para todos nosotros de conciliar la justicia con la libertad. ¿Sí? O sea, por un lado discute Camus con quienes quieren la libertad para enriquecerse y no se adaptan a una justicia social capaz de refrenarlos, y al otro lado, con aquellos que en nombre de esa misma justicia social desprecian las libertades burguesas. ¿Sí? Está como una suerte de medio muy complicado, ¿no? Es como ser un moderado en tiempos de grieta, ¿no? Que no, tenés que tomar partido, ¿sí? Y eso le va a pasar a Camus toda su vida. Después le va a pasar con la disputa de los franceses con los argelinos. Le van a tildar de cobarde, le van a decir de todo, pero el problema de los comunistas justamente reside en que sacrifican el hombre a la historia, dice Camus, y sabe por experiencia cuáles son esas prácticas, digamos, de una organización revolucionaria que desdeña cualquier tipo de moral en nombre de una felicidad que un día va a llegar, ¿sí? Y el problema de los capitalistas, por decirlo de un modo, es que no tienen ningún interés por la dignidad, por el bienestar, por la justicia social, ¿sí? Bien, me voy a detener acá, ¿sí? Porque no, si hacemos un corte de 5 minutos, Fede, ¿te parece bien? Sí, me parece perfecto. Yo lo iba a sugerir al principio Y no lo dijiste. y no lo dije. Yo soy un poco tímido, así que aprovecho tu... Bueno, son y 10, más o menos, y 17 yo vuelvo. Dale, Perfecto. si alguno se quiere parar a ir al baño, a hacer un vaso de agua, lo que quiera. Uno apaga ¿Listo? acá, como quieran, y volvemos a las 17.
Hola, Matías. Sos Sofía Rigetti. ¿Sabías? Sí, sí, justo estoy con la compu de Chofa y me dijo no me lo cambies porque después en las reuniones tengo problemas. Vas a ser Matías Black en la reunión. Sí. ¿Todo bien? Bien. ¿Llegaste? ¿A qué hora entraste? No vi. O sea, vi, pero no vi la hora. Y media más o menos. Ah, bien, igual. No Sí. te parece casi nada. No, me perdí, creo que hablaste de qué libros de qué libros ibas a hablar, así que después pásamelo. Sí. Igual grabó Fede, ¿sabes? Ah, claro, perfecto. Así que si te pasa la grabación también está ahí. Pero nada más era el programa, digamos. Bien. ¿Y va a haber alguna bibliografía, algo para leer que vos mandes? No. Yo dije que en verdad cualquiera de los libros que nombré ahí se pueden leer, pero los principales son El extranjero, El mito de Sísifo, La peste y El hombre rebelde. El mito de Sísifo y El hombre rebelde son ensayos, y La peste y el extranjero son novelas. Bien. La peste la tengo Después acá, ahí así que está el teatro que está bueno, pero eso lo voy a tocar más de costadito. bien. Bueno, arranquemos, dale. Mirá cómo te los arriba a todos. Empezamos de vuelta, ya fueron al baño, ya se buscaron el agüita, todo. Bueno, voy a acelerar un poquito la biografía porque si no, vamos a quedar a vivir, ¿no? Voy a decir esto nomás, Fede ya va a venir. Que ahí empieza, Camilla ya se hace conocido. Por ejemplo, en el 46 viaja a Estados Unidos, ¿sí? A dar unas conferencias. Obviamente conoce una chica de 20 años que estudia letras, con la que después se va a cartear y bueno, y tiene un amorío, ¿sí? Pero ahí él dice algo muy interesante que dice que lo recorre la sensación de estar hablándole a niños pequeños, ¿sí? Que no conocen los horrores de la guerra, ¿sí? Se siente como, y que suenan como ingenuamente esa sociedad estadounidense como tipos que no atravesaron la guerra, ¿no? Que sí participaron, pero en el otro continente. Y termina de escribir La peste en el 46, tiene una aventura con otras mujeres, digamos, pero Francine Faure, que es su esposa, siempre sigue a su lado. Y la polaridad entre comunistas y los adversarios se hace cada vez más notoria y también no le da la razón a ninguno y denuncia el dogmatismo que hay detrás de todas las posturas y obviamente es vilipendiado por ambas posturas, ¿sí? Porque a la Unión Soviética le dice que tiene un sistema totalitario que es conocido porque justifica todos los medios para llegar a un fin objetivo que estaría en la historia, a los cuales los hombres deben someterse. Eso se ve muy bien en Los Justos, si alguien lo va a leer. Es un grupo de guerrilleros que van a poner una bomba al zar, y cuando van a poner la bomba hay unos niños en el carruaje y uno desiste y hay toda una discusión, sí, pero igual hay que matar a los niños porque es por la revolución, por el bien, y hay toda una disquisición moral muy interesante en Los Justos. Y por el otro lado, ¿sí? Nada, lo mismo de siempre, tipos que no respetan ningún tipo de justicia social, que es la jungla, digamos, la libertad absoluta. Y ahí es cuando empiezan a caer las ventas de Combat, que ya es un periódico legal, digamos, y él dice, estábamos desarmados porque éramos honestos. Esa prensa que queríamos que fuera digna y noble es hoy la vergüenza de este desgraciado país. Piensen hoy, ¿no? En una prensa independiente, no partidaria. Muy difícil. Si no le abraza a esos seguidores, ¿no? A los extremos. Bueno, eso es lo que empieza a sentir Cami, una desazón, una suerte de frustración. Y ahí es cuando le preguntan cuál es su nacionalidad, porque está todo el conflicto argelino, franco-argelino, y dice, tengo una patria, la lengua francesa, ¿no? Como que no me reconozco en ninguno de los dos lados, o por lo menos no me alineo con ninguno de los dos bandos violentos. Y obviamente escribe La peste en el 47 y se venden 22.000 ejemplares, ya te doy la palabra, Fede, levanta la mano. Y a los 2 meses ya hay 60.000 ejemplares, vende una barbaridad de ejemplares de esa novela, que no es para mí la mejor de Camus, es muy interesante, pero no es la mejor escrita ni la más interesante. ¿Qué querés decir, Fede? No, quiero preguntar. Se me va ocurriendo porque, bueno, yo vengo de un poco de. Es decir, estoy conociendo a Camus y me parece fascinante, interesantísimo. Te pregunto, vos que sos más conocedor y un poco para ilustrarme, digamos, vos pensás que, o se me ocurre a mí que hay como una especie de preeminencia de la cuestión moral, incluso desde su individualidad, respecto de lo político.
Te pregunto si eso en Camus está explicitado de alguna manera o es algo que se reconstruye, digamos, o él lo plantea porque me da, bueno, por la peli que vi, que vos recomendaste, por lo que vamos hablando, ¿qué podés decir al respecto? Que es exactamente así como vos decís. Hay un plano moral que está sobre un plano, digamos, político. O sea, la verdadera discusión es moral. Por eso cuando uno lee Los Justos, después si te interesa una obra de teatro que se lee muy rápido, las 4 obras de teatro se leen muy rápido, justamente lo que dice, no, el planteo es una discusión moral. Y El hombre rebelde plantea eso, si es legítimo el asesinato en pos de una idea. O sea, lo que hay de fondo es una discusión moral. Y a Camus el plano moral le parece que es desdeñado por las dos grandes facciones, digamos. Sí que hay una dicotomía con lo político, digamos. No, para nada, para nada, para nada. De hecho, bueno, esa continuidad entre lo moral y lo político viene desde Platón hasta... Y de hecho hay también todo un amor que tiene Camus por la cultura griega y una reivindicación de esa cultura y una necesidad de volver a esa cultura, por los ideales griegos. Entonces, no, sí hay o sea, con claridad hay una preeminencia de una reflexión moral por sobre una reflexión política, no pueden estar escindidas, y lo primero es, por eso esto que decíamos, el comunismo no da respuesta al problema del sentido de la vida humana, ¿sí? Se ocupa de cuestiones meramente materiales, y también el hecho, o sea, lo que pasa en La Peste, por ejemplo, cuando la veamos, es que lo que hay es una discusión en torno a cómo se debe actuar frente a la peste, frente al totalitarismo nazi. Sí, no, es la reflexión, digamos, por eso el valor de la vida como el valor fundamental, que aparece en el absurdo y después en El hombre rebelde. Hay una total preeminencia de lo moral por sobre lo político, sin contradecirlo, ¿no? Pero lo que él ve en las grandes propuestas políticas, para cerrar la idea, es que hay un desprecio de la reflexión moral. O sea, está soslayada. Bien, bueno, se venden un montón de ejemplares, él ya escribe El estado de sitio, que es curioso, el estado de sitio tiene personajes que son la peste y la secretaria, que es la muerte, y sucede en la ciudad de Cádiz, en clara alusión al régimen franquista, ¿no? El héroe es un Diego, es un tal Diego, ¿sí? Y con lo que verdaderamente sueña Camus, que también se lo puede tildar, si se quiere, de idealista, que es lo que le dicen algunos, digamos, es con una evolución pacífica de las sociedades hacia un reparto justo de la riqueza, ¿sí? O sea, cree en las virtudes de la no violencia y en una economía colectivista asociada a libertades políticas que estén garantizadas por una ley, por una constitución. Bueno, pues si eres un idealista, bueno, esa es la convicción que él tiene, ¿no? Un avance no violento. Después va a aparecer en Camus la idea de la santidad sin Dios, de una tercera posición. Eso aparece en La Peste, en boca de un señor que se llama Jean Tarrou. Bueno, esa tercera posición, ¿no? La de no estar la de no estar del lado de los verdugos, ni con las plagas, ni con las... No se puede estar con las plagas, digamos. No se puede estar con los verdugos. Y si la tercera posición, y que hay que estar con las víctimas, no, bueno, hay una tercera posición, la de la santidad sin Dios, la de lo pacífico. Bien, bueno, viaja a Inglaterra a dar conferencias, ya es un intelectual reconocido. Es muy curioso saber que él se estremece ante la visión de una obra de Velázquez, que se llama El Cristo contemplado por el alma cristiana tras la flagelación. Hay toda una atracción de Camus por la religión católica, ¿no? Él no es católico, es ateo, pero tiene toda una suerte de atracción por la moral católica, por los católicos en sí mismo, y por esa creencia en un Dios que le parece fascinante, a veces el sacrificio cristiano, y no entiendo obviamente otros puntos. Sí, Fe, ¿qué quiere decir? No, quiero preguntar de nuevo. Pero No, está bárbaro esta interacción, digamos, y nadie nos apura. me interesa el tema del pacifismo y no, me interesaría si podés comentar, digamos, en qué se sustenta él para plantear esto. Es decir, ¿lo plantea como una cuestión así, no sé, o literaria, o es una ocurrencia, o se sustenta en algo? Mira, ¿Cómo sostiene esta idea? aparece, después lo vamos a ver, pero aparece la cuestión de el hombre mesurado, que es una idea de la que él se apropia de alguna manera leyendo a Nietzsche, y que aparece en El hombre rebelde al final, ¿sí? La cuestión de la mesura, de la suerte de prudencia, si se quiere, y también aparece en La Peste formulado literariamente, ¿no? La posibilidad de una resolución de los conflictos
sin apelar a la violencia. A la violencia entendida en términos de la legitimación del asesinato, es el problema que él plantea en El hombre rebelde, ¿no? Si se puede avanzar en una postura política sin legitimar el asesinato. Sobre todo eso va a estar... Sí. Estaría conectado con esto que decías al principio, que él plantea esta imposibilidad de la negación absoluta. Claro. Yo no puedo, si no puedo negar mi propia vida, que es lo que vamos a aprender, digamos, la conclusión del mito de Sísifo, yo tengo que sostener mi vida es el único valor. Es terrible este mensaje, porque uno cuando piensa en cambio, ¿qué piensa? No, un absurdista, la vida no tiene sentido, hay que pegarse un tiro. No, justamente, la reflexión sobre el suicidio lo lleva a sostener que la vida es el único valor, o el valor máximo a sostener. Y después en El hombre rebelde dice, bueno, pero si yo no puedo negar mi vida, mínimamente no puedo negar la vida de los demás. Es un valor intocable. Entonces, la pregunta es si se puede legitimar el asesinato o no. Obviamente la respuesta va a ser que no, ¿sí? Que no. Y él va a hacer una evaluación histórica de las revoluciones y va a mostrar cómo determinadas posturas que terminan en la legitimación del asesinato, en verdad lo que hacen del hombre es un hombre totalmente plástico, donde el hombre puede ser cualquier cosa. Y va a decir, no hay una esencia humana, y es esta solidaridad de los oprimidos unos con otros, del valor de la vida de los otros, un rebelde que dice, no, hasta acá. Y eso marca un límite que justamente lo que muestra es un valor hasta ahora confuso, pero un valor al fin. ¿Sí? Y va a aparecer toda la cuestión del asesinato de los niños. Algo que a Camilo le preocupa mucho es la muerte de los niños, aparece en El estado de sitio, en La peste, en El hombre rebelde, en Los justos, porque el niño es como esa vida incipiente, no culpable, y que las grandes revoluciones las han arrasado también, porque en La peste el nazismo mató niños, digamos, los rebeldes rusos mataron niños, y entonces la pregunta es, bueno, ¿se puede eso o no? Y obviamente hay una argumentación, sobre todo en El hombre rebelde. Es interesante que Nietzsche, vitalista, el ultrahombre es un niño. Hay toda una reivindicación de Nietzsche y del vitalismo nietzscheano, ¿sí? Y en eso Camus es fiel a su maestro, ¿no? Él es un gran lector de Nietzsche y ve en la vida el único valor. O sea, cuando a Nietzsche le pregunta, bueno, cuando en El crepúsculo de los ídolos Nietzsche dice, sí, la única moral sana es una moral a favor de la vida, no lo está diciendo en la discusión de la penalización del aborto, como no existía, porque uno dice a favor de la vida y directamente, viste, aparece una, no, pero no, Nietzsche lo está diciendo hace 1889 es ese texto. Y cuando habla de una moral sana, una moral a favor de la vida, es que sostenga la vida, porque es el único. Nietzsche es un vitalista, la vida es el fenómeno que en sí mismo se explica, se comprende a sí mismo y hay que sostenerlo. Bueno, Camus reivindica esa postura. Y de hecho no es casual que lo tome a Nietzsche, ¿sí? Al final, porque habla de un nihilismo, después escribe un capítulo que se llama Más allá del nihilismo, ¿no? Un pensamiento de mediodía, algo así, dice, en clara alusión a Nietzsche, y es donde se desprende toda esa noción del hombre mesurado, de la mesura, que sería como si se quiere el apoyo conceptual más fuerte que le da a esta posición pacifista. ¿Sí? Pero bueno, ese es el final, ¿no? Del camino. Eso es en 1951, decía casualmente, son los 70 años de la publicación del Hombre Rebelde, y está más que invitado a un congreso que va a ser el 25 de noviembre en la Allianz sobre ese libro. Bien. Camus entonces mantiene estas relaciones con María Casares, con esta alumna estadounidense por cartas, y anota, esto es lo que quiero mostrar en su carnet, dice, la sexualidad desenfrenada conduce a una filosofía del no significado del mundo. Por el contrario, la castidad le devuelve su sentido al mundo. Por eso, este coqueteo con lo católico, decía yo, ¿no? La castidad, ¿qué es? Es la decisión por algo, es la determinación por algo. En cambio, el desenfreno, esto es muy kierkegaardiano, también Nietzsche, Camilo leyó, el desenfreno es la ausencia de una determinación, de un hombre que se manifiesta. Y después incluso él anota en sus diarios, en el primer hombre dice, J, que Jacques, que es él, tiene 4 mujeres a la vez y lleva una vida vacía, ¿no? Hay en la sexualidad funciona como una suerte de metáfora, ¿no? El hombre casto es el hombre que ha hecho una elección, que se determina, que justamente para el cual la vida tiene un sentido, y el desenfreno sexual es la ausencia de sentido, digamos, es el ir detrás del deseo, la excentricidad, digamos, el no tener un centro. Bien, bueno, hay unos viajes muy famosos que se cumplieron ahora hace poco 70 años,
en el 2019 se cumplieron 70 años, porque Camus viajó a Brasil, a Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. El paso por Argentina es sinceramente un misterio. Es un misterio, también estuvo pocos días, dice que él no quería estar en un país donde la policía peronista había prohibido la representación del malentendido de una de sus obras y que perseguía a Victoria Campo, alguien con quien él tenía relación, pero bueno, estuvo con Victoria Campo en Villa Ocampo, y bueno, alta fiesta, pues también eran los dos, pero parece que estuvo poco tiempo. Cuando fueron los 70 años de esa visita, acá hubo todo un movimiento en Argentina, hubo un seminario en la Biblioteca Nacional, en el Malva, y hubo toda una reflexión sobre eso, pero por ejemplo en la biografía de Tanás, es como, no, estuvo 2 días, se fue a Santiago de Chile, después a Brasil. En Brasil estuvo mucho más tiempo, y es casual, ahí cuando Camus visita Brasil, escribe, ¿no? Nunca me ha parecido que el lujo y la miseria se mezclaran con tanta insolencia, ¿no? Él está en favelas, está en los barrios pobres, va a dar una conferencia donde hay 800 personas y hay gente afuera, y ahí obtiene material para un libro del que yo ni voy a hablar, pero son cuentos que se llaman El exilio del reino, son cuentos interesantes, pero bastante crípticos algunos, en relación a la religión y a los sacrificios, es el exilio del reino y a otras cuestiones muy interesantes. Bien, y acá sí me tengo que tener un momento, que es que en el año 50 comienza la guerra de Corea, ¿no? La famosa guerra del paralelo 38, donde Corea del Norte, yo voy a contar una cosa que parece una pelotudez, pero no es una pelotudez, porque acá arranca la disputa con Sartre y la pelea, ¿no? El 25 de junio, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, cruza el paralelo 38 que divide las dos Coreas, ¿sí? Que no solo separa dos países, sino dos bandos, dos formas de existir, digamos. Y el 7 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le confía a Estados Unidos la intervención, ¿no? En Corea. Y el 15 de septiembre, Naciones Unidas desembarca en Corea, recuperan el terreno perdido, y obvio, no se quedan en la frontera, ¿qué hacen? Invaden Corea del Norte, ¿sí? China interviene para repeler las tropas de Naciones Unidas, y en Francia, ¿qué pasa? Se empiezan a tomar posturas, ¿no? Sartre se va a parapetar del lado del Partido Comunista, condenando las agresiones imperialistas de Naciones Unidas, ¿sí? Y Camus hace algo que le va a costar la vida intelectual, que es, participa de un congreso por la libertad de la cultura que se celebra en Berlín, que es zona estadounidense, digamos, y firma un manifiesto que se llama el Manifiesto de los Hombres Libres, que es un llamamiento contra el comunismo totalitario. Él 2 años antes había escrito una frase interesante que es preferible equivocarse sin asesinar a nadie y dejar hablar a los demás que tener razón en medio del silencio y las montañas de cadáveres, ¿no? Prefiero callarme, pero no matar y que los otros hablen, que hablar en la ausencia de otras voces. Y ahí los intelectuales pequeños burgueses franceses están viendo la oportunidad de cobrarle esa toma de postura contra el régimen comunista, ¿no? Y la oportunidad es El hombre rebelde, que es este ensayo filosófico que Camus publica, que está en librerías en el año 51, se vende un montonazo, y donde Camus de alguna manera confronta estas dos ideologías totalitarias, que dice que son construcciones de la mente, edificios lógicos que no tienen relación con el mundo real, y toma partido por el hombre que navega en un mundo incierto, ¿no? Por esa existencia individual. Si no, no podemos catalogar a los tipos, agruparlos en ideologías lógicas que no tienen nada que ver con la realidad. No, hay que ver al hombre real, ¿sí? Y el libro ese es controversial, ¿no? La crítica, algunos lo tildan de confuso, otro dice se lo pagó Estados Unidos, otro dice que es un nihilista. Obviamente, tiene repercusiones positivas. Hannah Arendt lo felicita, ¿sí? Personalidades como Hannah Arendt lo escriben para expresarle su admiración, pero bueno, en Le Temps Moderne, que es una revista francesa de la época, dirigida por Sartre, sale una reseña feroz, terrible. Acá hay una revista que se llama Polémica, que reconstruye, perdón, la revista no se llama Polémica, se me fue el nombre, pero se llama Polémica Sartre Camus, un número de una revista que ahora se me fue el nombre, argentina, que está en esos textos, donde está la reseña de Janson. La reseña es terrible en Le Temps Moderne, y Camus, ¿qué hace? Comete un error gravísimo. En vez de responderle a Francis Janson, le responde a Sartre, que es el director de la revista, porque dice, esto salió con la venia de Sartre. Y Sartre le responde una carta que le dice más o menos de todo, ¿no? Le dice, bueno, vos
antes eras pobre, pero ahora sos un burgués, ¿no? Le dice cosas del estilo, vos no sabés leer a Hegel, dice cosas horribles, y ahí es donde finaliza esa amistad, donde él después le dice a Francine Faro, bueno, estos en verdad nunca fueron mis amigos, y ahora dicen esto, son capaces de decir esto. Bueno, en el medio, ya en el 54, hay atentados en Argelia, de parte de los independentistas, los franceses responden con más violencia, se sucede una cosa que se llama las ratonades, que son las ratoneras, los persiguen los argelinos, los matan, y Camus queda en el medio de un quilombo, porque no puede tomar postura, ¿no? Porque su madre es francesa, digamos, de alguna manera. Dice, cuando disparan contra los franceses, están disparando contra mi madre, pero también los franceses son unos colonizadores que matan argelinos, digamos. Y este conflicto, que tiene una notoria escalada, lo deja en el medio de un problema, pero Camus no se queda, digamos, arranca esa suerte de guerra e independencia, y Camus no se queda en el molde y va a Argelia. Va a Argelia incluso recibiendo amenazas de muerte, y él dice, solo el riesgo va a justificar mi pensamiento, y va a dar una conferencia, el 22 de enero del 56, y llega a la conferencia, eso también se ve en la peli, con abucheos y amenazas de muerte cuando está entrando al lugar donde va a dar la conferencia. O sea, tensión 100.000. Y ahí Camus hace como una suerte de llamamiento por la paz, dice, ¿no? Le dice al Frente de Liberación Nacional y a los franceses que protejan a la población civil, que renuncien a una lucha que tiene un condimento inexpiable, que es que van a morir personas inocentes, ¿sí? Bien, y con esto ya casi termino, ¿no? En el 57 se publica El exilio del reino, y en un momento donde él tiene una duda muy profunda en relación a su vocación, recibe el Premio Nobel de Literatura. Él dice, lo primero que piensa, lo dice él, lo dicen sus biógrafos, es, no, este premio es para André Malraux, no pueden estar dándomelo a mí. Pero bueno, obviamente lo recibe, cosa que también lo aleja de Sartre, que lo rechaza Sartre el Premio Nobel de Literatura, y elige a Francine Faure, o sea, su esposa, para que lo acompañe a recibir eso. Y ahí se da una situación muy particular. El día posterior a recibir el premio, también está dando una conferencia, también esto se ve en la película, y un militante del Frente de Liberación Nacional argelino lo increpa, ¿sí? Y como diciendo que él es un tibio, que él no se puso del lado de los suyos, de los argelinos, que al final es un burgués, un francés. Y Camus dice ahí que él denuncia el terrorismo ciego, ¿sí? Dice que condena las bombas que ponen en los tranvías. Ustedes no pueden buscar la justicia poniendo bombas en tranvías, digamos, porque ahí puede estar mi madre. Y dice una frase famosa, que tiene dos formulaciones, pero es, si la justicia es eso, si la justicia es ese meter bombas, bueno, entonces prefiero a mi madre, ¿no? Y ahí otra vez se ve esta cuestión de la reivindicación del sujeto individual por sobre las ideas, ¿no? Una idea no te puede llevar a asesinar. Bueno, ahí la va a ver a la madre en medio de los atentados, tiene mucho miedo que la madre, digamos, sea lastimada, pero la madre no se quiere ir de Argelia, vivió ahí toda la vida, y pasa un verano en París, es su último verano, y está, dice él, ¿no? Que disfruta de las noches en esos lugares que los hombres han inventado para resguardarse de la vida, ¿no? Y dice, restaurantes luminosos, bailes, etc. Y el 4 de enero del 60, volviendo de una fiesta de fin de año con su familia, el auto en el que viaja con Michel Gallimard se estrella y muere. Algunos dicen que ese accidente no es un accidente, hay una hipótesis, no sé cuán fundada, yo desconozco, pero hay un libro y todo sobre esto, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Dicen que lo mató la policía rusa, digamos, ¿no? Porque era alguien peligroso, ¿no? Pero no se sabe. Hubo un accidente, él muere, y en el baúl de ese auto están el manuscrito del primer hombre, que es una novela que, según Camus, tenía por objetivo arrancar a esa familia pobre del destino de los pobres, que es desaparecer en la historia sin dejar huella, los mudos. Eso escribe Camus sobre la novela, y esa novela recién la vamos a conocer en 1994. Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Porque si no, estos 20 minutos meto el primer hombre. No, vamos bien. Tuvo muy pesado la reconstrucción biográfica, sean sinceros. ¿No? ¿Estuvo bien más o menos? Es la parte, me parece, más aburrida de lo que vamos a hacer en los 4 encuentros, pero
yo después cuando digo, ¿vieron que en la vida le pasó tal cosa? Bueno, todo migra a su obra, digamos, todo migra a su obra. Bien, sobre el primer hombre, que yo digo que es una novela, ya esto es del orden de la novela, es una ficción que le está escribiendo y que muere, y tiene dos partes. La primera se llama La búsqueda del padre, y la segunda se llama El hijo o el primer hombre. Esta novela autobiográfica nos permite un acercamiento a la vida de él desde la primera persona, aunque está escrita como un narrador omnisciente, igual uno conoce lo que Camus dice sobre su propia vida, ¿no? Ahí aparece ese nacimiento ficcionado de él en Saint-Brieuc, digamos, y la madre es asistida por una mujer árabe y una mujer francesa. A mí eso me parece muy elocuente porque es una suerte de nacimiento de las dos idiosincrasias, ¿no? O sea, de esta reivindicación de su ser franco-argelino. Bien, y la novela de alguna manera se propicia porque él va a visitar la tumba de su padre y se da cuenta que está frente a la tumba de su padre, pero él tiene 40 años y su padre tiene muchos menos. O sea, en verdad lo que ve ahí cuando va a visitar a ese padre que no conoció, esa tumba le genera un gran sentimiento de piedad porque dice, lo que estaba viendo era un niño injustamente asesinado. Hay toda una cuestión de los ausentes, de los mudos, de los que padecieron la historia. Si ustedes leen después el discurso del premio Nobel, cuando recibe el premio Nobel de Literatura, él dice, están los que hacen la historia y están los que la padecen. Y yo tengo que estar del lado de los que la padecen, que son los oprimidos, digamos, como su padre, como su familia. Y él se define a sí mismo como un viajero que no era más que ese corazón angustiado, ávido de vivir y en rebeldía contra el orden mortal del mundo, ¿no? Es como una suerte de autodefinición. Bien. Hay una rememoración de su infancia y de algo que no podemos, yo hasta ahora no nombré, pero que a mí no puede no ser comprendido a partir de lo que se llama el pensamiento del mediodía, que tiene que ver con toda la relación que Camus tiene con el lugar del Mediterráneo, ¿no? La luz del Mediterráneo, el mar, el calor, toda la cuestión del sol, la cuestión solar es algo muy presente en su pensamiento. Van a ver que en el extranjero el sol aparece en situaciones particulares, y él anhela esas costas argelinas, y París le parece un lugar frío, oscuro, y todo ese pensamiento solar tiene que ver con su infancia, en que él nada desnudo en las playas, y se siente el amo del mundo en esa situación, sin posesiones, ¿no? Éramos los verdaderos dueños del mundo, dice algo así, sin posesiones. Reinaba, dice, sobre la vida y sobre el mar, y lo más fastuoso que puede dar el mundo lo recibían y gastaban sin medida como señores seguros de sus riquezas irreemplazables. Esa es una narración que él hace sobre su nadar en el mar con un amigo. Bien, este padre que él está buscando, él le pregunta a su mamá no sabe nada. Hay un diálogo con la madre terrible, ¿no? Donde le dice, bueno, ¿y papá? ¿Qué sabes de papá? Y no sé, fíjate en el libro de familia. ¿Y cuándo nació papá? No sé, fíjate en el libro, le dice la madre. Pero ¿y cómo era el apellido de papá? O sea, la madre no sabe nada. Piensen que la madre también tiene un marido que lo tiene unos años y lo pierde, y lo único que tiene es las esquirlas de lo busca y las guardó en una cajita. Y encima, cuando el alcalde viene a decirle que está muerto, le da un papel, ni la madre ni la abuela saben leer el papel. Y preguntan qué dice acá. ¿Sí? El alcalde tiene que explicar que lo que dice es que su esposo había caído en el terreno de honor, defendiendo a la patria, una patria que para la madre es algo lejano, Francia, ¿no? ¿Qué es Francia? Es un lugar a donde fue a morir el esposo. Hay toda una cuestión de una pobreza que está allí, latente, y que él la describe de esta manera, ¿no? Dice, la memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos. Tiene menos puntos de referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan el lugar donde viven, y también menos puntos de referencia en el tiempo de una vida uniforme y gris. Tienen, claro está, la memoria del corazón, que es la más segura, dicen, pero el corazón se gasta con la pena y el trabajo. Olvida más rápido bajo el peso de la fatiga. El tiempo perdido solo lo recuperan los ricos. Para los pobres, el tiempo solo marca los vagos rastros del camino de la muerte. ¿Sí? O sea, el pobre es el ausente, el que no tiene voz, y eso es lo que él ve en su padre y en su madre, y en todos aquellos franceses que fueron a las colonias argelinas a trabajar a destajo y a morir. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Estoy yendo más rápido porque
No quiero arrancar la vez que viene con el primer hombre. Bueno, ahí se relatan estos episodios de pobreza terrible, donde, por ejemplo, la abuela le prohíbe jugar al fútbol para que no gaste los zapatos, y al llegar a la casa le tenía que mostrar las suelas, y él en el camino las va frotando contra el barro para que no se note. Después también, él recuenta algo que es tristísimo, ¿no? Que él va caminando por la calle con 2 francos que le había dado la abuela, que le habían sobrado de comprar el pan, y un franco se le cae por el pantalón. Y él lo encuentra y piensa que podría haberlo perdido. Y entonces se le ocurre quedárselo y decirle a la abuela que lo perdió. Y la abuela sale a buscarlo por el camino, un franco, que es nada, era algo despreciable, porque no tienen plata. Y él dice ahí, Jack siente náusea y descubre que había robado esos 2 francos al trabajo de los suyos. Un sentimiento de culpa de su infancia que lo persigue hasta el último año de su vida, donde está relatando esto. Y después otra situación muy traumática que relata es que van al cine con la abuela, ese pequeño placer, las películas son mudas y hay carteles, y como la abuela no sabe leer, le pide que le lea. Pero cuando él le lee, los demás lo chistan, que se calle. Y él siente vergüenza porque todos le dicen que se calle, y una vez pasa que la abuela se va enojada porque él no le lee, ¿sí? Y a veces cuando él le lee, ella dice, shh, y él dice, no, es que me olvidé los anteojos, dice la abuela, ¿no? Para no admitir ese analfabetismo. Y esa vez que la abuela se va enojada porque él no le lee, porque los demás lo chistan, dice, la seguí llorando descompuesto ante la idea de que había arruinado uno de los pocos placeres de la desdichada y malgastado el pobre dinero que tenía, ¿no? O sea, es terrible la pobreza que vive en ese sentido y la culpa que le genera. Obviamente igual él dice que tiene una infancia feliz, el tío lo lleva a nadar, a cazar en los bosques, en esos nados en el mar se da cuenta que el cielo y el mar son igualmente vastos, y en las casas esas con los varones, con los hombres que va, dice que la compañía de los hombres era algo bueno y podía ser un alimento para el corazón, y lo hace sentirse a veces el hombre más rico del mundo. Y acá aparece el señor Bernard, que es Germain, que es el que hace toda esta gestión para que él pueda ir a la escuela, al liceo, que después le va a valer que le escriba esta carta, que le voy a leer porque es muy breve, algunos por ahí la conocen, y tiene un párrafo que dice esto, ¿no? Después de recibir el premio Nobel, de enterarse, dice, querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. O sea, ese profesor determinante también aparece en la película, que lo banca, digamos. Y cuando logra ir al liceo, bueno, se toma la comunión rápido por una cuestión idiosincrática, ¿no? Dice, a mí nunca me habían nombrado a Dios en mi casa, no se decía nada. Y cuando narra un poco la vida del padre, acá viene otra vez la cuestión de la pobreza, dice que ese padre desconocido estaba lejos de su patria carnal después de una vida enteramente involuntaria, desde el orfanato hasta el hospital, pasando por el casamiento inevitable, una vida que se había construido a su alrededor a pesar suyo, hasta que la guerra lo mató y lo enterró, en adelante y para siempre desconocido para su familia y para su hijo, devuelto él también al vasto olvido, que era la patria definitiva de los hombres de su raza, el lugar final de una vida que había empezado sin raíces, ¿no? Esta figura del pobre que se hunde en el olvido, que para él es, digamos, el destino de todos los hombres. Esos ausentes, esos olvidados, las multitudes enteras que habían llegado allí para trabajar la tierra, procreaban y desaparecían. A esa multitud pertenece su padre, dice Camus. Y era parte de ese único misterio de la pobreza, dice, que hace a los hombres seres sin nombre y sin pasado, que los devuelve al inmenso tropel de los muertos anónimos que han construido el mundo desapareciendo para siempre. De todos modos, después va a haber una reivindicación de ese anonimato, de esa humildad, porque Camus va a leer en esa pobreza, en la pobreza de su madre, algo que lo voy a decir porque no quiero dejar de decirlo,
hay una suerte de ganancia en esos humildes, porque miren lo que él dice de sí mismo, ¿no? Esta es una de las últimas anotaciones de su vida, ¿no? En el primer hombre, dice, sobre Jacques, que es él, dice, había sido el rey de la vida, coronado de dones deslumbrantes, de deseos, de fuerza, de alegría, y por todo ello iba a pedirle perdón a ella, que había sido esclava sumisa de los días y la vida, que no sabía nada, no había osado nada, ni osado desear, y que sin embargo había conservado intacta una verdad que él había perdido, y que era la única justificación de vivir. Pareciera ser que hay una verdad que se revela a los humildes, otro motivo bastante cristiano, ¿no? Y que él, que había conocido la cima de la vida, que había recibido los galardones, había perdido. Y de hecho siente culpa, dice, oh madre, oh tierna querida mía, más grande que mi tiempo, más grande que la historia, que te sometí a ella, más verdadera que todo lo que he amado en este mundo, perdona a tu hijo que huyó de la noche de tu verdad. ¿Sí? Esos pobres que padecen la vida, tal vez conocen una verdad que él desconoce, ¿sí? Bien, el último capítulo de la segunda parte se llama Oscuro para sí mismo, y ahí habla de la pura pasión de vivir que está enfrentada con la muerte total, que es un dilema que lo va a acompañar hasta el final, y se habla un poco de la nobleza del oficio del escritor, que dice que está en la resistencia a la opresión y por lo tanto en decir que sí a la soledad. Bueno, me voy a tener acá, no dije todos los nombres del primer hombre, pero después si quieren lo leen. No sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia. No. Bueno, la vez que viene, sí, Ezequiel, dale. No, ¿para qué me recomendás que, digamos, para entrar al mundo de Albert Camus, en términos de lectura, ¿no? El primer hombre, por ejemplo, El hombre rebelde. Yo leería primero El extranjero y después El mito de Sísifo. Primero porque El extranjero es muy breve. Sí, yo creo que, no, me tendría que fijar si lo tengo en PDF en español, casi seguro que sí. Después me fijo si no mandamos un mail, pero El extranjero es muy breve, debe tener 100 carillas en letra grande. Miren, yo lo tengo acá, a ver cuánto tiene. Miren lo que es esto, o sea, mi edición tiene 150 carillas, pero mirá lo que es la letra. Bueno, no se ve tanto, es enorme. Y se lee rápido. Y después El mito de Sísifo, que sería como la contracara conceptual. Yo leería eso primero, porque es mucho más agradable El extranjero, es ameno, es fácil, muy fácil de leer, es un relato rápido en primera persona, y escrito además con frases, todo un estilo literario en el que yo no me voy a meter porque no soy un conocedor, pero breve, parece o sea, la historia empieza con un telegrama y parece un telegrama, como está escrito, hoy murió mamá, o ayer, no sé, todo, frases cortas, todo un estilo que inaugura ahí, y después El mito de Sísifo. Bien. Eso haría yo primero. Porque me parece que después El hombre rebelde es una obra un poco más confusa. Es un ensayo un poco más confuso, ¿no? Me parece que tiene otra complejidad, no que no puedas abordar, pero por ahí te espanta y mejor entrar por algo que sea agradable, digamos. Claro, por eso Y el teatro, pregunta. y el teatro también es muy fácil de leer y es muy interesante. Por ejemplo, El malentendido es breve, El estado de sitio, Los justos, Calígula, son todas muy interesantes y son fáciles de leer, se leen muy rápido, no son largas. Listo. Bien. Bueno, la vez que viene yo te doy la palabra ahí, Fede, yo voy a tratar esos dos textos. Primero El mito de Sísifo, y si llego, ya voy a introducir El extranjero, que lo voy a hacer más breve que El mito de Sísifo, me voy a detener más porque hay más conceptos, es bastante interesante y nos va a dar la posibilidad de avanzar hacia el otro ciclo. Y después El extranjero, ¿sí? Y eso nos tomará la vez que viene y la otra, un pedacito. ¿Qué quería decir, Fede? Te quería preguntar así una cuestión anecdótica. Vos dijiste, creo que El primer hombre, que es la última, que es póstuma, se publica recién en el 94. Sí, la hija de él. Tiene mellizos, yo no lo dije, mellizos varón y mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué tarda tanto en publicarse? Sabés que yo no lo sé, pero eso está guardado 30 años. Y yo no sé si es que no le veían un formato de texto publicable, pero la verdad es que lo tiene el formato de texto. Yo no sé si los estudios, o sea, ahí desconozco, o sea, es algo que ignoro, que no puedo responder, pero es llamativo que haya sido publicado 34 años después. Y la edición de Tusquets, que yo la tengo, porque Alianza tradujo toda la obra de Camus al español. ¿Sí? Es un dato interesante y está bien interesante, pero en la nota de la edición francesa, la que firma es Catherine Camus, que es su hija, y no explica por qué. Dice, agradece, por qué fue posible, pero el manuscrito se halló el 4 de enero del 60.
quedó ahí juntando polvo, digamos, ¿no? No es que no sabían que estaba. Claro, es raro porque, por ejemplo, está la historia de Vida y Destino de Vasily Grossman, que es un escritor ahí ruso en el comunismo, y justamente esta novela, que es la novela más grande que tiene Grossman, que después le vale, digamos, como un lugar junto a los grandes escritores rusos como Tolstoy, etcétera, o Dostoyevsky. Esta novela también está como 30 años perdido, pero bueno, era porque la KGB se la saca, digamos, a Grossman y queda, y la primera publicación se hace en Ginebra, en francés, digamos. Pero ahí justamente hay una historia del texto, digamos. Que es lo que Sinceramente desconozco y tal vez la haya, ¿eh? Tal vez la haya. A mí, de hecho, me parece llamativo que un autor que es premio Nobel de Literatura, que vendió un montón, muere y deja un texto, ¿sabes cómo la hace guita? O sea, con pensamiento de editor, la hace guita en un segundo. Gallimard dice, no, chicho, hay que publicar esto que nos va a llenar de guita. O sea, una obra póstuma, digamos. Pero la verdad es que yo me comprometo a tratar de averiguar, y si alguno averigua, también nos desasna a todos. Buenísimo. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Bueno, nos vemos el lunes a las... Si alguno quiere leer algo para el lunes que viene, lo ideal sería leer el mito de Sísifo. Yo lo tengo en PDF, si lo quieren, me pueden escribir un mail, se lo mando, mail lo noto acá, creo que todos lo tienen, pero Ezequiel, vos tenés mi mail, ¿no, Ezequiel? Sí, de UCES. Dale, bárbaro, el resto lo tiene, si alguno lo necesita, yo le mando en PDF. Si pueden comprarlo, es mejor tenerlo, porque es un libro lindísimo, pero lo ideal sería leer el mito de Sísifo y empezar a leer El extranjero. Pero si no pueden, yo igual no doy por supuesto esa lectura, ¿sí? Perfecto. El link para el próximo lunes es el mismo, así que ingresamos con el mismo link. Bien. Bárbaro. Bueno, gracias por escuchar. Voy a subir esta grabación, la voy a subir a un canal de YouTube, en todo caso después distribuyo el link también para que ya vaya quedando todo en internet. Buenísimo, Fede, porque Matías va a llegar siempre un ratito tarde, que viene a trabajar. Perfecto. Así puede la primera parte después si quiere. Perfecto. Listo. Listo. Adiós. Okay. Gracias. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.